Solo vamos a tomar ahí en el capítulo 25, nuevamente los versículos del 1 al versículo 7. Estos versículos, hermanos, nos están hablando de la conspiración contra el apóstol Pablo. Póngase de pie, hermanos, si le es posible. Yo leo en voz alta, usted lee en silencio. Oramos después de esta lectura y nos vamos a quedar un corto tiempo en el mensaje. Dije la cita bíblica, libro de los Hechos de los Apóstoles, leyendo el capítulo 25, los versículos del 1 hasta el versículo número 7. Dice la palabra del Señor. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Ahí dejamos de nuevo esa lectura y oramos. Padre, gracias por reunirnos esta mañana de domingo en tu santo templo. Y gracias también, Padre, por el buen ánimo y el esfuerzo que cada hermano, cada hermana ha hecho para reunirse, para adorar tu nombre, para aprender más de tu preciosa palabra. Gracias por las actividades de este día, por la actividad dedicada a los niños, por la participación de ellos en la escuela bíblica, aquí adelante cantando esos himnos, esos coros. Y gracias por la enseñanza que ellos han recibido. Y nosotros también, los adultos, gracias. Ahora continuamos viendo tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda colocar las lecciones que debemos aprender, que encontramos en esta palabra que hemos leído hoy. Oramos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Estamos hablando entonces de el apóstol Pablo cuando estaba siendo juzgado ante los gobernadores romanos, y el capítulo 24 terminaba diciendo que había sido sustituido Félix, el gobernador romano, por otro gobernador llamado Porcio Festo, y que este Félix dejó preso a Pablo para congraciarse con los judíos, porque los judíos estaban tratando de que Pablo fuese no solo juzgado, pero condenado a muerte. Es más, ellos ya habían hecho varios intentos, los judíos, de matar a Pablo a como diese lugar. Lo que leíamos aquí de nuevo en los versículos 1 al 7, eso comienza diciendo que ellos tenían un plan para que Pablo fuese llevado a Jerusalén, porque él estaba preso en Cesarea, fuese llevado a Jerusalén y en el camino ellos lo iban a matar. Ese no fue el primer intento. Antes estudiamos de que ya habían hecho ellos otro plan y que el hijo de la hermana de Pablo, él escuchó del plan, él lo hizo saber a Pablo, hicieron las investigaciones
Y resultó que era cierto otro plan para matar al apóstol Pablo. Por eso es que fue trasladado de Jerusalén a Cesarea, Pablo. Porque en Jerusalén él fue apresado por, mejor dicho, la turba de los judíos lo habían sacado del templo. Y luego en la calle querían matarlo y tuvo que intervenir la tropa extranjera, la tropa romana, para librarlo de las manos de ellos. Así que eso de querer matar a Pablo por parte de los judíos, los religiosos, los líderes religiosos de su momento, eso sucedió varias veces. Aquí estamos viendo en los versículos leídos de que ahora el nuevo gobernador romano, llamado Porcio Festo, que tenía su residencia en Cesarea, como ya lo hemos dicho, también los judíos acuden para pedir que Pablo sea juzgado y sea, ¿verdad?, matado. Es más, ellos tenían plan, dice el versículo 3, que ellos tenían un plan, ¿verdad?, para matar a Pablo. Eso es lo que dice el versículo 3, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ahora, en los versículos 4 y 5 aprendemos de algo muy importante. Y es que, consciente o inconscientemente, Festo estaba protegiendo al apóstol Pablo. Porque cuando los judíos allá en Jerusalén, porque Festo llegó a Jerusalén, dicen los versículos, cuando los judíos lo rodearon, los más influyentes, quiere decir los principales judíos e influyentes, rodearon, visitaron a Festo para decirle: mira, allá está Pablo prisionero en Cesarea, hazle venir a Jerusalén y que sea juzgado aquí. Pero ya vimos lo que ellos tenían planeado. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Festo, el gobernador? Él protegió a Pablo. No hizo caso a la petición de los judíos. Es más, él les dijo: mejor yo voy a regresar a Cesarea entre poquitos días. Dice que estuvo ahí en Jerusalén a lo sumo 8 o 10 días. Y luego él descendió a Cesarea. Y él les dijo: miren, yo voy a ir rápido a Cesarea. Todos ustedes los que tengan algo contra ese hombre, vayan allá y acúsenle. En esa acción, ¿algún problema, hermano Antonio? Bueno, en esa acción, los judíos que iban a acusar a Pablo y que lo iban a matar, pero recibió protección por parte de Festo, como dije, consciente o inconscientemente, es decir, sabiendo o no sabiendo lo que estaba haciendo, porque Dios es precisamente el que estaba para proteger a Saulo. Si no lo habían hecho pedazos los judíos como ellos querían, es porque Dios había intervenido. Dios había intervenido. Dios había obrado. Y eso es lo que aprendemos aquí. Que este hombre, este gobernador, no aceptó, no escuchó la petición de los judíos en los versículos 2 y 3. La petición ya sabemos que era. Ahora, ¿por qué no aceptó esa petición? Mire, detrás de todo estaba el poder de Dios, la intervención de Dios. Porque leemos aquí en el capítulo 23, siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 23 leemos ahí a partir del versículo 11 y nos dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo:
ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta era la verdadera razón por qué los judíos no pudieron consumar sus planes de dar muerte lo antes posible a Pablo. Aunque intervino allí el gobernador Porcio Festo, intervino o fue utilizado por Dios, pues vaya, para comprenderlo mejor. Fue un instrumento de Dios en aquel momento al no atender la petición de los judíos. Y por eso dije, ¿sabía o no sabía? Pues a lo mejor no sabía. Pero Dios estaba manejando la situación. Porque Dios había dicho ya a Pablo antes, así como has testificado en Jerusalén, has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Ahí sí encontramos nosotros la razón por qué Festo no atendió la petición de los judíos. Era Dios que estaba manejando ese problema. Mi nietecita allá en los Estados Unidos dice en la problema. Cuando ella está hablando con sus padres y alguna cosa, ella dice, es la problema, dice. No dice el problema, dice la problema. Bueno, son cosas allá, ¿verdad? Entonces, el asunto, hermanos, es que ¿cómo está la mano de Dios? Guardando aquí, dando protección a Pablo, aunque parece ser que la protección fue dada por Festo. Pero era Dios detrás de todo. Esto es lo que ha ocurrido siempre. En toda la palabra de Dios vemos cómo Dios ha dado protección a sus hijos. En el Antiguo Testamento, Dios prometió, ¿verdad?, a su pueblo protegerlo, y Dios cumplió sus promesas. Llegamos al Nuevo Testamento, Dios siguió dando protección a sus hijos, a su pueblo. Ahora, miren lo que sucedió aquí en el libro primero de los Reyes, si va al Antiguo Testamento. En el libro primero de los Reyes, leemos ahí en el capítulo número 8, libro primero de los Reyes, en el capítulo 8, dice el versículo número 56. Es algo muy importante lo que leemos aquí. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Ahora, esto mire, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Solo tomamos esas frases ahí. Es un hecho que estaba hablando del pueblo de Israel. Y Dios dijo, ninguna, el cronista aquí al escribir este pasaje, él estaba haciendo esta observación, Salomón, ¿verdad? Entonces, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. El pensamiento, hermanos, es que Dios siempre ha prometido ayudar a los suyos. Y en medio de circunstancias adversas, Dios ha intervenido. Lo vemos con toda claridad en el trato de Dios para con su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero si vamos al Nuevo Testamento, leemos lo siguiente. En la carta segunda del apóstol Pablo a los Corintios, en la carta segunda de San Pablo a los Corintios, dice el capítulo 1, el versículo 20:
porque todas las promesas de Dios son en el sí. Mire qué interesante esto. Son en el sí y en el amén. Está diciendo el apóstol Pablo aquí, todas las promesas de Dios son reales. Son en el sí y en el amén. Es decir, amén, porque, mire, ¿por qué decimos amén? Amén es una palabra que quiere decir así sea. Así sea. El hermano Alfredo, cuando está predicando, él dice alguna frase y tiene el hábito de decir, ¿alguien dice amén? Porque él espera oír un amén de la congregación. ¿Alguien dice amén? Es una forma de predicación de él. Entonces, ahora lo que estoy enfatizando, hermanos, es que todo lo que Dios promete se cumple. Por eso dice San Pablo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto nos enseña que Dios ha comprometido su palabra para ayudar a su pueblo, para ayudar a los suyos. Cuando hablamos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o aún citas en el Nuevo Testamento, Dios ha cumplido sus promesas a su pueblo. Cuando hablamos de el nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que somos los cristianos, la iglesia, Dios tiene promesas en el sí y en el amén para nosotros. Así tuvo promesas para el apóstol Pablo, para ayudarlo, para hacer que se cumpliera lo que Dios había dicho. En la carta a los Romanos hay otra palabra importante que podemos consultar de las promesas de Dios. Dice aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 20, está hablando aquí el apóstol Pablo citando a Abraham. Por eso vamos a leer desde el versículo número 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, está hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué relato tan importante leemos acerca de Abraham. Y lo que está enfatizando la palabra de Dios aquí es que solo lo que se necesita es creerle a Dios. Lo que Él ha prometido es 100% la verdad. Y un gran ejemplo de un hombre que le creyó a Dios todo, a pesar de que las circunstancias todas eran contrarias, ese fue Abraham. Por eso leímos ahí. Y está mencionando San Pablo los problemas que habían para Abraham y que era imposible humanamente hablando. Pero él le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, todo se cumplió. Y Dios le dio la promesa a Abraham de darle un hijo. Y cuando le dio ese hijo, dice que Abraham era como de 100 años. Ese no era mayor problema.
Porque ¿sabe una cosa? Después que murió la esposa de Abraham, él se casó con otra mujer y tuvo más hijos. Así que no era tanto el problema con Abraham. El problema era con Sara. Porque dice que Sara ya era de 90 años. Y el Antiguo Testamento, el libro del Génesis, hablando de ese mismo caso, dice que Sara ya no era una mujer fértil para poder procrear, para poder concebir. Y es bien literal las expresiones que usa. Que ya le había pasado a Sara ese tiempo fértil. Ya no podía concebir. ¿Usted sabe eso? Eso es lo normal. Cuando ya las señoras llegaron a esa edad que ya no pueden concebir. Esta señora Sara hasta se había pasado 90 años. Y es más, cuando Dios le afirmó a Sara de que iba a tener un hijo, ella fue incrédula. Y hasta se rió, dijo, y así como estoy de viejita, dijo, así como estoy de viejita, dijo, ¿será que voy a concebir? Mire, y hasta por eso la regañó el Señor, porque fue incrédula y ella dijo que no se había reído, pero sí se había reído. Pero el énfasis, hermanos, ya apartándonos de esa idea, es que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, es decir, se cumplen. Por eso es que Pablo estaba recibiendo protección de un incrédulo, de un impío que se llamaba Festo, Porcio Festo. Lo protegió, pero vuelvo a enfatizar, era Dios obrando, manejando las cosas. Aquí en el capítulo 26 del libro de los Hechos, nos adelantamos y vemos lo que sucedió aquí. Capítulo 26, aquí es Pablo que está narrando su conversión. Y hallamos una cosa muy importante. Vamos a leer desde el versículo número 12, 26, 12. San Pablo está diciendo frente a Félix, que era rey de Judea: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es caer, o dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, vea esto. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Aquí está la promesa, mire, librándote de tu pueblo. Eso es lo que había ocurrido precisamente aquí cuando Pablo fue apresado en Jerusalén. Cuando los judíos dijeron: ahora sí, vamos a hacer pedazos a Pablo. Eso es lo que querían hacer. Pero Dios estaba protegiendo a Pablo. Pero Dios usó a Festo ahí para no atender la petición de los judíos que querían matar a Pablo, porque Dios tenía un plan con Pablo, como ya lo vimos antes y lo mencionamos de nuevo: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envió. Y mire esto:
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, aquí en este pasaje último leído está un precioso sermón. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Predicar el evangelio. Por eso Dios lo guardó, por eso Dios lo libró en muchas ocasiones, lo libró de que se cumpliera el plan asesino de los judíos. Dios lo libró porque Dios quería que él siguiera predicando y que llegara inclusive hasta Roma. Que llegara hasta Roma, porque allá tenía que testificar. Y sabemos el ministerio que desarrolló el apóstol Pablo aún en la prisión. Aún en la prisión allá en Roma, él desarrolló un ministerio maravilloso, no solo por el hecho de ganar almas para Cristo, sino también escribiendo sus cartas a las diferentes iglesias. Él escribió muchas cartas. Es probable que haya escrito de 12 a 14 epístolas. Y la mayoría de estas epístolas las escribió en la prisión. Entonces, vemos cómo se estaba cumpliendo el propósito de Dios, guardando y librando a Pablo, como dice aquí, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote de tu pueblo y de los gentiles. Muchos gentiles, miles de personas escucharon del apóstol Pablo el mensaje, la palabra de Dios. Y se cumplió lo que dijo aquí el Señor, para que abra sus ojos. No es que estaba hablando de que iba a hacer sanidad de todos los ciegos. No, los ojos espirituales. Mucha gente no puede ver la condición en que está, en su pecado. Cuando una persona no entiende el mensaje de Dios y la gran necesidad que tiene de entregar su vida a Jesucristo, es porque no puede ver, está ciego espiritualmente. Para eso es la predicación del evangelio, para eso está obrando el Espíritu Santo en cada persona, para que conozcan de Jesucristo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La gente está en tinieblas, en oscuridad tenebrosa de maldad. El evangelio persigue ese propósito. La predicación del evangelio persigue ese propósito. Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. La gente no sabe esto, mire, que cuando endurece su corazón al llamado de la predicación del evangelio, lo que está haciendo es siendo manipulado y dominado por Satanás. No logra entender esto el individuo. Pero el apóstol Pablo tenía tan grande misión para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, poner fe, creerle a Dios como lo hizo Abraham, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que Dios quería que muchos gentiles y judíos escucharan del apóstol Pablo. Por eso lo había guardado, lo había protegido,
Por eso Dios había cumplido sus promesas. Cuando el apóstol Pablo hubo cumplido todo el propósito de Dios para su vida, entonces Dios permitió que finalizaran los días de San Pablo. Pero en la prisión romana, él escribió a Timoteo diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará en aquel día. Pero no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabras de ese mismo hombre cuando ya estaba para ser sacrificado, cuando ya había cumplido el propósito de Dios para su vida. Predicar el evangelio, ver que multitudes creyeran al mensaje salvador de Jesucristo. Ahora, el propósito de Dios no ha cambiado. ¿Por qué nos deja todavía aquí como iglesia? Sí, está bien asistir a los cultos en día domingo, pero debemos asistir en día de semana también haciendo algún esfuerzo. ¿Por qué nos deja Dios todavía aquí? El mismo propósito que tenía para el apóstol Pablo es el mismo propósito para usted y para mí. Con la predicación del evangelio podemos ver a personas que abran sus ojos para ver las maravillas de Dios, para ver también su condición, su necesidad, para que se conviertan de las densas tinieblas a la luz que es Cristo, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, es decir, creyendo en el mensaje de Cristo, reciban por la fe que es en mí, decía el mensaje que le fue dado al apóstol, reciban perdón de pecados. ¿Por qué se predica todavía entonces? Porque hay millones de personas sin Cristo. Y si usted está esta mañana en este lugar sin Cristo, usted está en este plan. Usted necesita abrir sus ojos. Usted necesita reconocer la esclavitud del pecado. Usted necesita saber que estar lejos del Señor Jesucristo es estar en tinieblas. Usted necesita saber que Satanás no quiere que usted reciba a Cristo, crea en Jesucristo. Es más, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué se detiene entonces usted para creerle a Dios? Ay, amigo mío, Satanás, el Dios de este mundo, está trabajando para no dejar a las personas poner su fe en Jesucristo. Y por eso no creen en este mensaje, que se necesita fe para creerlo, porque dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí concluimos el sermón de hoy. Yo quiero invitarle a usted a reflexionar, a hacerse un autoexamen. ¿Qué le detiene para no creerle a Dios? Tome en cuenta que hay un espíritu maligno
tratando de que toda persona se aleje más y más de Dios y su palabra. Ese espíritu maligno, dice la Biblia, es Satanás. Pero si usted ahora mismo le cree a Dios, la oferta de Dios es perdón de pecados, herencia entre los santificados, entre aquellos que ya están con el Señor, pero antes de partir de este mundo pusieron su fe en Jesucristo. Usted puede ahora mismo creerle a Dios y Él le ha de perdonar de todos sus pecados y le asegura la herencia entre los santificados. Y hemos visto hoy las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Quiere decir, las cumple. Y si Dios le promete perdón a usted por el hecho de arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesucristo, Dios lo cumple, porque esa es su promesa y usted es responsable de creerlo en esta misma mañana. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias porque nos permites abrir tu santo libro para ver en él el mensaje que nos has dado a todos. Y el mensaje tiene un ofrecimiento importante: perdón de pecados, porque todos somos pecadores; herencia entre los santificados, una gran salvación, evitando la condenación eterna del infierno cuando nos refugiamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así como estamos todos en esa actitud de oración, habrá alguien en esta mañana que pueda confiar en el Señor, pueda creerle a Dios y decir: yo soy un necesitado de perdón. Dios me ofrece perdón de mis pecados, yo quiero ese perdón. ¿Habrá alguien? Mientras la congregación ora, ¿habrá alguien que quiera creerle a Dios, salir del dominio de la potestad de Satanás, poner su fe en el sacrificio de Cristo? ¿Quiere hacerlo esta mañana? Póngase de pie. Estamos pocos hoy. Puede ponerse de pie o puede decir sí con sus propias palabras: yo necesito de Cristo. Yo creo en el mensaje de Dios. Si es así, manifiéstelo mientras la congregación está en oración. Manifiéstelo. O se pone de pie, o lo dice con sus propias palabras: yo recibo a Jesús, mi Salvador personal. Sé que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, yo entrego mi vida a Jesús hoy. Este es el último llamado. ¿Lo hará usted? Es suficiente lo que hemos explicado para poder creerle a Dios. Si usted no lo hace y muere en esa condición, tristemente la Biblia dice que solo espera horrenda expectación de juicio y hervor de fuego a los incrédulos. Qué terrible es eso. Por eso Dios sigue tocando su corazón para que usted se entregue a Él. Ahora pónganse de pie todos, por favor. Vamos a terminar. Ya se nos hizo un poquito tarde. Vamos a orar por la ofrenda de... Hermano.